sabemos muy bien que existen, vamos a decir, épocas, o sea, en fin, existen épocas históricas, existe diferentes formas de organización social en la que participan sectores y clases sociales y diferentes formas de producir. Cuando decimos una forma de dominación burguesa, no, claro, estamos refiriéndonos a la forma de organización de producción del capital cuya hegemonía está en manos de la burguesía. Bien, hay que ver cómo se relaciona, en primer lugar, se relaciona las clases subalternas de la sociedad con la burguesía, que serían los sectores hegemónicos en esta manera de producción, del modo de producción capital. Capitalismo. Cuando decimos modo de producción capitalismo, el capitalismo no es, hay que entenderlo como un modelo de organización social. Un modelo de organización social no solamente entre los estados, sino modelo de organización social dentro de sociedades concretas, estados-nación concretos. Entonces, y decía que el imperialismo comporta una tendencia a la transformación de las instituciones de la burguesía, del Estado liberal, pero en su sentido más reaccionario. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio de la dimensión política o del dominio político de una sociedad, nosotros vemos que existen propuestas de organización de las relaciones e interrelaciones políticas de una sociedad determinada. Y nosotros podemos ver cómo en un momento determinado la forma de organización política del capital es una forma que se puede dar a través del Estado liberal burgués, con el derecho liberal, cuya forma de organización fundamentalmente es el Parlamento, pero en momentos determinados, dentro de esta época histórica que nosotros vivimos, vemos cómo existen mutaciones y transformaciones en la manera de organizar, que puede pasar de la democracia burguesa a el fascismo. Pues en América Latina, de la democracia burguesa como forma de organización política a las dictaduras militares. Entonces hay que ver cuáles son las causas, por qué se da el movimiento, por qué se da esta transformación histórico-social. Bueno, voy a adelantarlo, el problema es el siguiente, que cuando el capital, claro, y los portadores de la estructura del capital, los capitalistas, pueden mantener el dominio social a través de la democracia liberal burguesa, son demócratas. Pero en el mismo momento que esta clase social, que no solamente ejerce el poder y la dominación económica, sino que ejerce la dominación política, pierde el consenso y el consenso se le convierte en disenso, dejan de ser democráticos y pasan, por eso decir, a esta forma de dominación capitalista que se denomina en este momento fascismo. Vamos a ver más adelante, se puede llamar socialismo, se puede llamar falangismo, se puede llamar dictaduras militares. Entonces, no voy a argumentar, ejemplo muy claro, podemos ver no solamente en África, en América Latina, tenemos por ejemplo el caso chileno. En el caso chileno vemos país 40 años de democracia burguesa, 40 años de democracia liberal burguesa, ideología burguesa, la socialdemocracia cristiana en el poder durante muchos años. En Chile, haciendo actos de fe de democracia, pero en el mismo momento que ya el dominio lo puede mantener y ese consenso lo pierden, y ese consenso se manifiesta con la elección de un proyecto socialista, en este caso el proyecto de Salvador Allende, automáticamente no pasaron 2 años cuando estos demócratas apoyan a Salvador Allende, y entonces esa forma de organización política que era liberal burguesa se convierte completamente en un gobierno fascista como forma de organización política. Entonces por eso es que le decía que hay que estudiar
esa forma de construcción de la hegemonía y esa forma de dominación. Esta es una constante, no es que vamos a hacer un poco de sociología de las mutaciones o las transformaciones, sino esto para conseguir leyes generales, pero en los casos específicos podemos sacar lo general, independientemente de las diferentes particularidades que puede tener este fenómeno. Bien, el fascismo es la consecuencia de esta tendencia que acabo de explicar. El fascismo constituye una de las formas del Estado capitalista y precisamente la que se caracteriza por una dictadura abierta de la burguesía que se ejerce ya sin mediación de las instituciones de la democracia parlamentaria. O sea, existía, vamos a decirlo, la mediación de la democracia y de los partidos en esa relación de habitantes de un país intermediada a través de los partidos políticos con el Estado, y los parlamentos ya dejan de existir, y si no hay, y si existen, no ejercen, vamos a decir, fundamentalmente todos los procesos constituyentes a fondo, ¿no? Porque no es la especificidad. Yo lo digo porque durante la estadía de Benito Mussolini existía también el Parlamento, ¿no? Pero agarraban, por ejemplo, a un parlamentario como Antonio Gramsci, vamos a decir, lo agarraban, lo metían afuera de Roma en la cárcel de Civitavecchia. Bueno, después de 9 años muere en prisión, y así con Palmiro Togliatti sale. O sea, esto es para tener una idea de las contradicciones y conflictos como se desarrolla en este caso en la época del fascismo. Todos aquellos historiadores, los que conocen historia, sabemos que la historia de la humanidad, o la historia de Venezuela, o la historia de América Latina o de África, se desarrolla en conflicto. O sea, el movimiento histórico es conflictual. La moneda, pero indica lo que está sucediendo en Venezuela, lo que ha venido sucediendo en Venezuela, la historia de Venezuela. Cómo la historia es dialéctica, dinámica, conflictiva. No es a veces, como nos enseñaron en las universidades, como si fuera estática, ¿no? No puede hacer un análisis tomándole la foto, un momento histórico, pero analíticamente, vamos a decir, pero con conciencia de que esa estaticidad que estamos viendo en la fotografía histórica tiene una dinámica. Bien, el fascismo históricamente ha sido la expresión directa de los intereses del gran capital. Utilizo la palabra gran capital, no digo el capital, del gran capital, y su función contrarrevolucionaria en el doble sentido. Por un lado, el ataque frontal contra las organizaciones del proletariado y de los sectores populares. Esto lo vamos a ver, esta afirmación la voy a argumentar con algún ejemplo histórico, ¿no? O sea, repito, ataque frontal contra las organizaciones del proletariado y los movimientos populares. Es decir, contra lo que podríamos llamar un bloque popular. Ya no es solamente contra los trabajadores. Acuérdense que el fascismo se desarrolla donde existe un desarrollo fundamental de la segunda etapa de desarrollo del capital, que es el capitalismo industrial en fase de transición hacia un capitalismo financiero, dando los primeros pasos hacia el capitalismo financiero. Esto lo digo porque es importante ver el origen para buscar las causas, la génesis de esta forma y de esta propuesta de organización política. Repito, como le acabo de decir, el fascismo ha nacido en Italia con Mussolini, luego en Alemania con el nacionalsocialismo nazi, pero como fenómeno internacional ha dominado en España con lo que se conoce con el nombre del nacional integrismo falangista español de Franco, que hoy tiene sus manifestaciones en el partido Vox. Y hay toda una tendencia. La tendencia que hay otras manifestaciones, claro, con el primer fascismo lo podemos ver, la Meloni es la representante de Mussolini en estos momentos, y la representante de la extrema
la extrema derecha italiana. Claro, toma otras características y otra especificidad por el contexto histórico. Otra variable conocida ya en el plano de la organización política fueron la Guardia de Hierro, por ejemplo, la Guardia de Hierro en Rumanía, las cruces flechadas en Hungría, la Ustashit en Croacia, la Unión Británica de Fascistas e Inglaterra, el Partido Popular francés y la Unión Nacional en Portugal. Esos han sido diferentes manifestaciones históricas, vean, que no llevan el término, tienen otra denominación, se utiliza otro término, pero cuando se observan, se estudia, se hace análisis comparativo, se puede, vamos a decir, abstraer más o menos estas características. Bien, los gobiernos fascistas, a partir de un conjunto de ideas antidemocráticas, de las características, violan sistemáticamente los derechos humanos y ejercen el poder mediante la aplicación de prácticas terroristas. El modelo más representativo en América Latina, como ustedes saben, lo acabo de señalar, fue la dictadura del general Pinochet en Chile. El fascismo se presenta en América Latina al instalarse las nuevas dictaduras militares en Brasil y el Cono Sur a partir del año 1964. En América Latina también surgió una respuesta a la amenaza de la izquierda y postuló la eliminación de la izquierda, del socialismo y del sindicalismo en su forma total. Son miles de los mártires en América Latina, fundamentalmente a partir del año 64. Venezuela éramos una democracia totalitaria, que es otra característica diferente a las dictaduras militares que se dieron en América Latina. En cuanto a la dictadura militar en Argentina, 1976-1983, la represión y la profundización del Estado, del terror, que ha permitido a algunos escritores nuestros latinoamericanos de hablar de genocidio, ha contribuido a difundir el calificativo de fascismo. Yo quiero rápidamente desarrollar una idea que acabo de señalar para poder ver las contradicciones interclases que, permiten el movimiento y el desarrollo en la historia, ¿no? El ejemplo que quiero darlo es el ejemplo del bienio rojo, el bienio rojo, los 2 años rojos de Italia, ¿no? Esto es unos eventos bien interesantes que se desarrollan en Italia entre 1919 y 1920, anterior de llegar el fascismo, de tomar el Estado, el fascismo, de tomar la dimensión política del fascismo, que fue protagonizado por una forma de organización social bien interesante que se denominaban los consejos de fábrica, una organización del movimiento obrero. Se le llamó rojo por las masivas orientaciones socialistas y anarquistas, ¿no? El poder obrero en la fábrica se inspiraba en los soviets rusos. Recordemos que ya existía se había dado la revolución, había comenzado la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Entonces vean, son como imágenes, ¿no? Modelos que esto se da fundamentalmente en el norte de Italia, en Turín, Piemonte, Lombardía. Que le interesa el problema en los consejos de fábrica, por ejemplo, estudiar el caso concreto de la Fiat de los Agnelli, ¿no? Que los obreros toman la fábrica y dicen, un momentico, y el modelo de organización de las unidades productivas no tiene que ser el modelo de explotación, el que todas las características de las relaciones que se dan en la producción, sino que nosotros queremos participar y pertenecer en las decisiones, en la gestión, y no solamente en la producción, sino buscar una forma mucho más humana de la distribución de lo que se produce, ¿no? Entonces, se crean los consejos de fábrica, que fundamentalmente, desde el punto de vista político, es lo que se conoce con el nombre de una democracia directa. Y es una organización obrera. Por ejemplo, la Confindustria,
La Confindustria, no sé, que sería la Fedecámara de Italia, no se queda tranquila en ese momento y llama a un cierre masivo de la fábrica. Los obreros respondieron a este cierre masivo de la fábrica, ocupando la fábrica, y crearon un cuerpo de guardia rojo imitando, como acabamos de enseñar, a los bolcheviques. A los bolcheviques. Aquí se da, se puede imaginar, una situación de pánico, como todo proceso revolucionario, cuando hacemos la historia de las transformaciones violentas de la sociedad, es una situación de pánico. ¿Por qué digo esto? Porque aquí encontramos también un origen del fascismo y cómo el fascismo es una respuesta a la lucha de clase en Italia, a un movimiento obrero que bien organizado, que ya venía dando sus primeros pasos no solamente a nivel de organizaciones políticas, sino también organizaciones sindicales. El, bueno, estamos en el bienio Rosso, ¿no? Este, como un contexto anterior a la toma de Roma y a la abdicación del rey, en la cual Benito Mussolini y el fascismo entran en Italia, que es importante rápidamente contextualizarlo, ¿no? Voy. El sentimiento de derrota, luego de la alianza de la burguesía y del Estado, que mandan los militares a recuperar la fábrica. Hay sublevaciones socialistas que son vencidas. Eso no solamente, un paréntesis, no solamente se da en Italia, ese hecho, ese fenómeno, sino podemos encontrar, por ejemplo, los movimientos espartaquistas en Alemania y las revueltas socialistas en Baviera. Recordemos el movimiento espartaquista, cuya máxima líder es Rosa Luxemburgo, que fue asesinada en Berlín y tirada a los canales de Berlín a esta organización. Bien, digo esto, digo esto porque señalo este acontecimiento, y cierro el paréntesis, porque hay que ver el fascismo dentro del movimiento entre sectores, grupos y clases sociales. O sea, anterior a la hay una gran represión, hay una desorganización de los anarcosindicalistas y la división entre los sectores socialistas, que terminaron quitándole toda la fuerza al movimiento obrero y, y fueron derrotados. Pero paralelamente podemos ver que el bienio Rosso motiva a la alta burguesía italiana, a los industriales y fundamentalmente a los dueños de la tierra, a mirar con sospecha cualquier movimiento obrero. Y en 1919, un ex socialista, que es Benito Mussolini, funda su movimiento de los fachos de combate buscando un virulento anticomunismo, ¿no? Esto nos va a permitir estudiar los tipos de alianzas de clase que se dan al interior de la organización que en esta tarde estamos tratando de reflexionar y estamos tratando de decir algunas cosas, estamos tratando de caracterizar. Bien, el hecho social, vamos a decirlo, que el hecho político sobre el cual estamos hablando no tiene una sola interpretación. Es decir, es un fenómeno único, pero las interpretaciones son diversas, múltiples interpretaciones, ¿no? Claro, eso pertenece también a qué parte se selecciona del fenómeno para poderlo entender o poderlo explicar o poderlo comprender, ¿no? Pero también se debe a las luchas políticas en el campo de las ideas, ¿no? En el campo de la praxis intelectual. Son múltiples las teorías, yo voy a puntualizarlas fundamentalmente para aquellas personas que quieran buscarla, profundizarla, agarrar cualquier paradigma o cualquier teoría, ¿no? Hay una interpretación clásica
que la ven como enfermedad moral de Europa. Enfermedad moral, una interpretación idealista, ¿no? Idealista. Aquellas personas que les interesa profundizar esta interpretación lo pueden encontrar en el pensamiento de Benedetto Croce. Otra es el fascismo como producto de la sociedad capitalista y como reacción antiproletaria, donde explican estas dos formas que yo acabo de explicar, las dos formas de dominio burgués, ¿no? Por un lado la democracia liberal y por el otro lado el fascismo. Vean bien, cuando hagamos una reflexión o una discusión, porque lo importante, estas cosas que se dicen, verlo hoy en Venezuela, ver qué es lo que está pasando en Venezuela, ver cuáles son las fuerzas y cuáles son las propuestas, ¿no? Y en qué etapa nos encontramos, cómo se podría caracterizar la etapa, tendríamos que trabajar con tres fuerzas, o sea, presente en la sociedad venezolana, que está construyendo el devenir de la sociedad venezolana. Estamos, vamos a decir, hay un Estado liberal, cuyos principios, vamos a decir, esa forma de organización social muy característica del keynesianismo, muy característica de la socialdemocracia, muy característica que está presente un Estado social de derecho, ahí hay algo, pero que no está estático, que esté en movimiento con otro proyecto, que es el proyecto socialista. Hay presencia, vamos a decirlo, de ese cambio, esa transformación en relación a esas tres fuerzas, pero hay elementos, y ahí es donde está el otro elemento, es fundamental que hay elementos ya de, vamos a decirlo, del modelo de organización político fascista. Es decir, que se da cuando ya no se mantiene el poder, vamos a decir, ya no se mantiene el poder, podemos ver estas tres características, estos tres, cómo se está moviendo en la presencia, cómo se viene moviendo en Venezuela. Lo podemos observar, lo podemos caracterizar, hay evidencia, no hay evidencia, y es importante porque en este movimiento es que se construye el devenir de la sociedad. Pero para eso tenemos que tener algunas categorías, vamos a verlas, si esta categoría no nos permite interpretar. Como todo, tengo mi paradigma, yo sé de dónde hablo, cuál es el lugar del cual hablo, y claro, de todas estas teorías yo voy a escoger una para interpretar el fenómeno. Aquí hay también, está la tesis, bueno, de Hannah Arendt, que es importante, que es la tesis del totalitarismo. Existen otras múltiples interpretaciones elaboradas por las ciencias sociales. Hay una que es la interpretación psicosocial, que es la de Aaron Laswell. Pueden leer un texto de él que escribió en el año 1933, pero que es en el año 1933, que se llama La psicología del hitlerismo, ¿no? Una interpretación ahí tienen las tesis, bueno, estamos más familiarizados con William Reich, Psicología de masa del fascismo, Pequeño hombre, hay una serie de textos, también son textos que también existe en el campo de la sociología, tenemos a Karl Mannheim, en su célebre texto Ideología y Utopía. Tenemos también a Erich Fromm, en su texto Huida de la Libertad. En el texto de Karl Mannheim, el fascismo como irracionalidad, ¿no? Y también, bueno, tenemos, bueno, la Escuela de Frankfurt, ahí tenemos las obras de Adorno, la personalidad autoritaria. Bien, ¿con qué anteojo leo yo este fenómeno? ¿Cuál es mi...? De la multiplicidad de teorías, ¿cuál selecciono yo para poder interpretar y leer el fenómeno? Yo trabajo con algunas categorías de Gramsci, de Antonio Gramsci. Política, me llegó de Italia las lecciones de Palmiro Togliatti, que dio en la Unión Soviética sobre el fascismo, un texto importante que hay que leer. Son 10 lecciones, 10 lecciones fascismo.
que hace la interpretación. Recuerden que es su país el que ellos están leyendo, ¿no? Y el momento histórico, ¿no? Yo hago, yo tomo algunas categorías que es la tendencia del fascismo al imperialismo como necesidad y expresión de las clases dirigentes industriales y agrarias italianas. Entonces se puede medir esa correlación de fuerza que se da en Italia. Y de hallar, esto es muy importante, de hallar, sobre todo aquellos que estudian África, los países africanos. Me dijeron que comenzaba una maestría sobre Egipto. Eso es, ahí hay podría ser un buen análisis. O sea, repito, esta correlación de fuerza entre los dirigentes industriales y agrarias italianas de hallar fuera del territorio nacional la crisis de la solución a la crisis de la sociedad italiana. ¿Por qué la crisis? Recordemos que el fascismo y el nacionalsocialismo se desarrolla fundamentalmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos. Bueno, se puede imaginar la crisis económica que existía, siendo Italia un país vencedor, pero es lo que llaman la victoria chucuta. Le quitaron fundamentalmente lo que hoy sería Serbia y todo lo que era la Yugoslavia, ¿no? Trieste, fundamentalmente la pelea fue por Trieste, ¿no? Bueno, entonces, en un contexto, los grupos imperialistas se disputan el dominio del mundo. Esto es bien importante porque, así como existen contradicciones internas en la sociedad, en estos dos grandes grupos de la sociedad capitalista que se vienen desarrollando, el modo, la organización del capital o la organización y control y dominio de la sociedad se pelean. Hay un gran desarrollo del movimiento obrero y hay un gran desarrollo de la gente que vivía alrededor del burgo, que se convierte en capitalistas, y podemos ver los enfrentamientos en todos los niveles de la sociedad, todos los niveles. A nivel de las ideas, porque hay grandes pensadores burgueses en el momento, después de la Revolución de 1789, que hay un gran desorden y quiere organizar Europa continental. Nosotros vemos, por ejemplo, todo el pensamiento kantiano, todo el pensamiento de Hegel, Saint-Simon, pero paralelamente no es único. Paralelamente está el pensamiento de Carlos Marx, de Federico Engels, y se están dando golpes para ver quién cumple la hegemonía para organizar la sociedad de determinada manera. Pero detrás vienen, dicen, no, esto lo puede solucionar solamente volver al ancien régime, al antiguo régimen, esto se puede resolver. Entonces leemos los pensamientos de Bonal y de Mestre, pero lo interesante es la pelea en las ideas. La pelea en las ideas que al final de cuentas, cuando se convierten en hegemónicas y a través del dominio del aparato del Estado, vamos a decir, construyen un tipo de organización social. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? La pelea es cuál va a ser el tipo de organización social. ¿Ves? Y hay que verlo con la fuerza, no lo que yo me imagino, lo que yo quiero, el libro que leí la noche anterior, no, a captar la realidad de los fenómenos. Bien, dime. Pero yo pienso que en Venezuela, aparte de que hay el tema del socialismo y el capitalismo, puede haber una tercera vertiente que es el sociocapitalismo burgués. ¿El qué? El sociocapitalismo burgués. Claro. Lo que pasa es que el capitalismo burgués, como decía hace un rato, tiene las dos tendencias. Tiene la tendencia liberal burguesa, parlamentaria, que la podemos ver fundamentalmente en la Cuarta República, y como se decía todavía, como dice Gramsci, que no termina de morir, pero tampoco termina de nacerlo. Está infectando al grupo socialista. ¿A quién? Está infectando sí. La conciencia revolucionaria de algunos grupos socialistas que intentan confundir el verdadero socialismo bolivariano. Los procesos son así. Política, cuando hagamos el análisis, podemos ver los sistemas interpretativos, que es lo que tú acabas de decir. Y claro, en una sociedad de transición, la sociedad de transición te da, vamos a decirlo,
Y tú vas a encontrar bases materiales para que eso se dé. Atención, voy a tratar en lo más mínimo de no emitir juicio de valor, sino tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Para tratar de captar la realidad tal como es. Bien. Vamos, vale. Bien, eh, repito, estaba en esta idea contradicciones internas, pero también contradicciones interimperialistas. No voy a entrar en eso, es posterior, se puede manifestar estas contradicciones, por ejemplo, en 1885, el Congreso de Berlín. Se repartieron ese mapa que está ahí. Y no había ningún africano presente. Pero eran contradicciones interimperialistas, vean. Pero bueno, vámonos a lo que era nuestro tema. Porque, pues repito, la característica de este fascismo, cuando sale hacia el exterior, pero a diferencia, por ejemplo, del Imperio Romano, los primeros imperios, es que aquí son contradicciones interimperialistas. Que es la diferencia del imperialismo aquí. Bien. Por ejemplo, el contexto donde los grupos se disputan el dominio político. En el caso de Italia, ustedes lo conocen, Libia, Somalia, Eritrea, todo lo que... Bueno, ¿y por qué? Porque en el pacto de Berlín, y tanto Italia como Alemania salieron, vamos a decirlo, o sea, muy corto lo que es en expansión territorial. Por eso que la expansión fundamentalmente entre la Primera y Segunda Guerra se da fundamentalmente Italia, ¿no? Ahora bien, yo me voy a hacer una pregunta, ¿no? En relación a esta afirmación, que la voy a repetir porque aquí se monta todo. La tendencia del fascismo, el imperialismo, como necesidad de expresión de las clases dirigentes industriales y agrarias italianas, de hallar fuera de su territorio nacional los elementos para resolver la crisis. En un contexto, vean, este es el contexto mundial, donde los grupos imperialistas se disputan el dominio del mundo. Ponía el ejemplo de Libia, Somalia, Eritrea. Ahora aquí Lenin se pregunta, en su texto El imperialismo, ¿por qué? Porque vamos a ver que el fascismo, según esta interpretación que yo estoy dando, está articulado al imperialismo. No se puede entender el fascismo sin el imperialismo. Son dos categorías. Vamos a explicar por qué. Porque se instala la dictadura de la burguesía propio. ¿Por qué se instala? Esta es la pregunta que se hace Lenin. Le recomiendo el texto de Lenin del imperialismo. Para mí tiene una vigencia actual para poder entender el crecimiento y el desarrollo, las leyes del crecimiento y el desarrollo actualmente en el capitalismo en esta tercera etapa de expansión, como decir, diseñada y dirigida a través del modelo neoliberal. Vamos a decirlo, podemos ver, porque el problema es este: si el capitalismo no se reproduce, muere y viene una nueva forma de organización. Entonces lo importante es entender cómo se reproduce y cómo se reproduce históricamente, ¿no? Y Lenin explica en este texto cómo se reproduce, texto de 1917, pero toma la última mitad de 1800, la estudia en profundidad y elabora sus categorías y su sistema interpretativo. Entonces, el sistema interpretativo que yo estoy tomando desde mi paradigma, para poder darle lectura a esto, que tomo la teoría leninista del imperialismo. Que si no da tiempo podemos profundizarla. Si tenemos la voluntad todo, por ejemplo, cuando nos termine el tiempo, podemos dedicarle a entender este fenómeno y ver la importancia del fenómeno del imperialismo. Bien, Lenin se preguntaba, en su texto encontramos que se pregunta por qué se instaura la dictadura de la burguesía propio en el periodo entre las dos guerras mundiales. La respuesta se halla en los trabajos sobre el imperialismo, como le acabo de señalar. Él responde que no sabemos qué es el fascismo hasta tanto no sepamos qué es el imperialismo. Vea, dos categorías, dos términos que se relacionan, se vinculan, pero
que tratan de darle lectura en los hechos y en la realidad, como están articulados la institución imperial y el fascismo. Con la política económica imperialista hay una tendencia a una transformación reaccionaria de todas las instituciones políticas de la burguesía. Repito esto, no, la burguesía no siempre ha tenido instituciones políticas con las características del totalitarismo y imperialista. Lo hemos visto hace un rato cuando señalábamos la forma de manifestación política a través del derecho liberal burgués o a través de las estructuras de organización parlamentaria y en fin. El fascismo ocurre cuando la lucha contra la clase de los trabajadores se desarrolla sobre una base social pequeño burguesa. Esto es muy importante porque el fascismo italiano se desarrolló fundamentalmente con la pequeña burguesía, independientemente de las dos grandes clases. La clase terrateniente, lo que se conoce con el nombre del Mezzogiorno italiano, y todo el desarrollo industrial de Torino, Milano y toda esa zona del Véneto y en fin. Pero paralelamente había una pequeña burguesía. ¿Por qué? Porque el partido de Benito Mussolini está formado fundamentalmente por la pequeña burguesía y sus bandas, los camisinieri, los camisas negras, su banda fundamentalmente estaba no comandada, pero sí formada por una pequeña burguesía. Bien, y por algún proletariado que son soldados que la guerra los saca del mercado de trabajo, están desempleados y conforman. Esto es importante decirlo porque el fascismo es un movimiento de masa. El fascismo no es un problema individual. ¿Por qué digo esto? Porque aquí podemos ver algunas manifestaciones de movimientos de masa. Que se pueden ver que es una de las características. La dictadura fascista se esfuerza en organizar la burguesía y la pequeña burguesía políticamente. Estoy hablando de la organización políticamente. Hay que rescatar siempre el carácter de clase del fascismo. Bien, en una definición que saqué de la discusión que se da en el Congreso de la Tercera Internacional, que esto estudió el fascismo, del año 1965, encontramos lo siguiente, esta definición, conceptualización de fascismo. Es el cambio de una forma estatal de dominio de clase de la burguesía, es decir, la democracia burguesa, con otra de su forma, la dictadura terrorista abierta. Ya hemos explicado la mutación, cómo se da el juego en estado forma de organización. Es decir, el fascismo es una dictadura terrorista abierta a los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. Es decir, hablábamos hace un rato del tránsito de la segunda forma de organización del capital, estamos del capital industrial, ya entrando, dando sus primeros pasos hacia el capital financiero, que después domina, entra a la tercera fase de expansión, que es el capital neoliberal, y para mí ahora una etapa nueva que es la economía criminal. O sea, ahorita los grandes procesos de acumulación de capital no sea por la explotación obrera ni por el mundo financiero, sino fundamentalmente por la economía criminal que se está montando. O sea, la plusvalía, la acumulación de capital se da fundamentalmente por esta caracterización que se está dando, ¿no? La denominada economía criminal. Bien. Entonces decíamos que el fascismo es una dictadura terrorista abierta a los elementos más reaccionarios y más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. El fascismo es entonces una forma específica, particular de la reacción capitalista a las luchas proletarias, es decir, una reacción antisocialista. Por eso es que expliqué hace un rato lo del bienio Rosso, porque podemos ver que una reacción en ese movimiento de conflicto, de lucha y de antagonismo
a una nueva forma de organización, que ya no son los sindicatos, sino que son los consejos de fábrica. Consejo de fábrica es una nueva forma de organización, nueva forma en aquel momento, ¿no? Que se da. Bien, y repito, una reacción antisocialista apoya la dictadura de la pequeña burguesía, que apoya la dictadura de la burguesía monopolista. Esto pudiéramos llamarlo en términos estratégicos con el nombre de alianza de clase. Bien. Le repito, yo tengo una interpretación marxista del fenómeno fascista, que destaca la dimensión y el papel económico del fascismo, que surge en ocasión de una crisis del sistema capitalista causada por su propia debilidad y por el avance de la clase obrera organizada, que proponía una organización socialista de la sociedad y de la economía, el bienio rojo. Por lo tanto, el fascismo resulta ser un régimen de excepción que busca suspender todas las garantías democráticas e implantar un sistema que defiende los intereses económicos de la burguesía. En lo externo, el fascismo se distinguió por su afán imperialista que perturbó la precaria paz europea. Después de 1918 y culminó en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo fue apoyado desde sus inicios por la clase media urbana y rural, que se sintió amenazada por la organización y creciente poder de la clase obrera, así por la crisis económica que afectó muy seriamente a la Europa, fundamentalmente en los años de 1918 a 1921 y nuevamente entre 1929 y 1935. Bien. Yo tengo que tomar ahorita una decisión, o me meto para explicar, vamos a decir, el origen del capitalismo, la manifestación imperialista y cómo la manifestación imperialista se articula al fascismo, o doy una característica más histórica y dejamos esto para el final y pasamos de una etapa descriptiva del fenómeno, como estoy haciendo, a una etapa explicativa. Bien, entonces vamos a tratar de describirla primero, más o menos, para después tratar de explicarla. Bien, quiero subrayar la característica del fascismo como violencia política, por un lado, y dos, la represión y aniquilación del opositor político. Son las dos grandes características. En el caso del fascismo italiano, que es de donde se origina el concepto, como lo vimos al comienzo, una dura represión padeció la oposición política antifascista, contra la cual se sancionaron lo que se llaman leyes excepcionales de 1926. Esto es muy importante desde un punto de vista. Nosotros los abogados creemos que el derecho es autónomo, y como nos lo enseñan en las universidades, nos dicen que la estructura y funcionamiento del derecho la tenemos que encontrar dentro del derecho, ¿no? Y el derecho es autónomo, y nos dicen que la política y la ideología y los valores están fuera del derecho. Esas son las tesis kantianas, que están presentes, vamos a decir, en todos nuestros pensos y en todos nuestros programas de formación. Aquí podemos ver una articulación entre las leyes de 1926 y el fascismo. ¿Por qué? Porque acá se instituyó un tribunal especial, vean, unos datos para hasta 1946, sentenciando 42 condenas a muerte, 31 ejecutadas y condenados 4.596 antifascistas y un total de 27.735 años de cárcel. Entre ellos, de Antonio Gramsci, que muere en el año 1967, que ya señalamos, ¿no? Después de 9 años de prisión. Aquí, bueno, una anécdota, pero que hay los textos fundamentales de Gramsci se llaman cuadernos de cárcel. 5 tomos, como conocemos, ¿verdad? Que es importante. Estos te los escribió Gramsci en la cárcel
y sin ninguna biblioteca y ningún libro. Pero lo anecdótico de esto es que como no tenía papel y no tenía lápiz ni nada, tenía un toconcito de lápiz, entonces lo fue escribiendo y lo sacaban en papel de cigarro que tenía. Y así durante estos 9 años se fue sacando y primero la editorial Reuniti hizo los primeros 5 tomos. Se dio una discusión en Europa porque se clasificaron por temas y ahora Editorial Reuniti la sacó, la editorial, bueno, ahorita no me acuerdo, lo sacó por orden cronológico, importante, porque se dieron una serie de interpretaciones y hubo una gran discusión sobre la lectura sintomal y todas esas discusiones que hay entre los intelectuales italianos. Vieron, alrededor de 15.000 opositores políticos fueron confinados y la represión del disenso no se limitó solo a los militantes políticos, a los sindicalistas, casi todo era manifestación sediciosa, controles, amenaza, violencia. Esto es importante, desde el uso del garrote hasta la ingestión forzada de aceite hígado de bacalao. Si no mataban a la persona, pero le decían, mire, ese es un tipo de izquierdista, entonces llevaban unos litros de aceite hígado de bacalao y los obligaban a tomarse el aceite en plena calle, se puede imaginar. O sea, imagínense la vejación, o sea, utilizaron todas las formas de vejaciones, ¿no? Bien. Como otra característica como ideológica, a la dimensión ideológica de la sociedad, hay un culto a la violencia. Recordemos los grupos, ya lo mencionamos, los grupos de choque, los camisas negras, que también se conocieron con el nombre del escuadrismo. En Alemania se conocían con el nombre de los camisas pardas, en fin. En España, con el nombre de la falange. En fin. De Antonio Primo de Rivera, ¿no? Bueno, entonces, el fascismo fundamentalmente, y una posición de clase, esta forma de organización política, que es contra el movimiento obrero, contra el pensamiento socialista y contra los comunistas. Bien. Si ustedes me piden cuáles son las características del fascismo de manera muy puntual. Uno es un movimiento político, una forma de organización del Estado, una ideología, un sistema de dominación que protege los privilegios de unos determinados grupos de élite y reprime a la oposición política. Un régimen fascista se caracteriza por métodos de lucha y dominio político, que mediante el terror, el odio, la propaganda y la demagogia pretenden someter a las masas populares a la obediencia y fundamentalmente a los trabajadores. Bien. Dicho esto, las características, estas son manifestaciones fácticas, las podemos observar, la podemos verificar, la podemos comprobar, en fin, a través de la historia, pero vamos a tratar la explicación, construir, vamos a decirlo, vínculos causales, no uno, sino los vínculos que dan origen a esta forma de organización política. Bien. Este es un fenómeno, vean, que cuando lo vemos en la dimensión política. O sea, los que hacen estudios políticos lo estudian como un fenómeno político. Y así más o menos lo que yo acabo de hacer aquí, una descripción histórica con algunas características. Pero en nuestras escuelas no lo articulan con el imperialismo.
vamos a ver esta relación entre dos fenómenos. Tiene que ver esta categoría con Venezuela en estos momentos. Por eso es que estoy dando unos elementos históricos para ver si podemos hacer una reflexión. O sea, porque lo que nos interesa es leer la realidad tal como es, que no se nos escape. Pero tenemos un problema, porque si uno no tiene categoría, no la lee y confunde lo apariencial con el fenómeno total. Lo que pasa es que como hay un combate entre teorías, que dan determinadas interpretaciones y se seleccionan determinados aspectos, como lo estoy haciendo yo, de la realidad, o sea, se entra en un combate o una lucha, un antagonismo en el campo de las ideas, el campo de la ciencia, el campo de la teoría, en el campo de las ideologías, en el campo del paradigma. Una cuestión muy simple, porque el paradigma que pase o la teoría que pase es la que guía y orienta y sirve de brújula para la construcción de la organización social. Y cuando yo digo la construcción de la organización social, estoy señalando la construcción de las relaciones sociales. Es lo mismo una organización social socialista, las relaciones humanas socialistas, que las relaciones sociales del capital, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo se dio el fenómeno, ¿no? Del nacimiento de esta forma de organización. Es un fenómeno, repito, que concierne a la economía. Estamos articulando la dimensión política del fenómeno a una dimensión que no están desvinculadas. Claro, el imperialismo tiene su caracterización social, cultural, institucional, de la sociedad burguesa a capitalismo desarrollado. Es decir, aparece una determinada etapa del desarrollo. Dominante entre la burguesía, tendría que ser en un rango católico romano para que estuviese en este campo social político. Es correcto. Nosotros si vemos el papel de la Iglesia Católica y fundamentalmente del Vaticano y fundamentalmente del Papado en esta época histórica. Estoy de acuerdo, vamos a tomarlo ahora como ese elemento, que lo he desarrollado poco. Hablé de ideología, pero hablé de ideología señalando la ideología de la violencia, ¿no? Después, vamos a tomarlo porque eso es muy importante. Por ejemplo, cómo la iglesia se mueve tanto en el terreno ideológico como en el terreno político, como Estado, ¿no? Yo le digo como Estado, como Estado. Entonces también, porque lo interesante es verlo en movimiento, ¿no? Cómo se da. Me perdonan, no apagué el teléfono. Pero después podemos decir algunas cosas cuando empecemos a participar, a pensar. Pero vámonos a articular. Atención. Ahora vamos a verlo y lo vamos a ver, pues, no históricamente, sino verlo en la sociedad. O sea, ve no solamente la articulación que voy a privilegiar en este momento con el ámbito económico, sino ver la articulación con el mundo de la cultura, con el mundo de la ideología. Lo que pasa es que tenemos que tener un modelo de cómo se dan las relaciones y las interrelaciones entre las dimensiones fundamentales de la sociedad. Hay que ver. Hay momentos en que, por ejemplo, en el modo de producción capitalista, la dominación viene por el ámbito económico. Eso no quiere decir que no exista la ideología.
Pero por ejemplo, para terminar esto, Joaquín, por ejemplo, vean el papel de la ideología. ¿Quiénes tenían el papel ideológico en el feudalismo? ¿Ah? Desde el púlpito, se dominaban desde el púlpito. El púlpito se dominaba, es correcto. No, y te lo agarraban y te metían a los ciervos de la gleba en una iglesia, por eso todo el desarrollo arquitectónico, y a partir de ahí, bueno, venía el discurso, la direccionalidad, los procesos de estructuración mental, el comportamiento, las penas, toda esa serie de cuestiones ¿para qué? Para que la producción, en este caso la renta de la tierra, pasara a mano de fundamentalmente unos pocos, ¿no? Entonces la ideología siempre juega un papel fundamental. Y después podemos ver, porque una cosa es la construcción de la hegemonía que se construye en el ámbito cultural y lo otro es la construcción del dominio que se construye en el ámbito político. Entonces tú me estás llevando a articular ya no economía con dimensión política fascismo, sino que ya es la articulación entre hegemonía como forma de dominio y el Estado también como forma de dominio. Entonces, ¿cómo se da ese juego? Es decir, cuando pueden dominar por la ideología, dominamos la ideología. Cuando no pueden, dominan por la represión del Estado. Ahí se da ese movimiento para poder, interesante para detectar. Bien. Entonces le decía esto, vamos a verlo del imperialismo porque me parece que es fundamental. Pues ese es otro elemento que está presente en la historia actual, que ha estado presente, y y este es un fenómeno que lo vamos a ver que fundamentalmente el imperialismo como fenómeno se manifiesta en las crisis del capital, la crisis, fundamentalmente. ¿Cuál sería la crisis del capital en este momento y cómo quieren resolverlo con Venezuela? Hay que reflexionar estas cosas. Bien, o cómo lo resolvieron con África. Bien, entonces decía que el desarrollo de la formación económica y social global capitalista, o la manera de producir la vida y satisfacer las necesidades y podamos vivir, ya ello tiene exigencia de acumular capital. Pero no lo podían, este proceso de acumulación de capital, no lo podían satisfacer en un contexto de una economía nacional. ¿Por qué? Por el aumento de la competición y de la concurrencia entre capitalistas al interior de las fronteras internas de cada estado. Vean Irlanda, vean Inglaterra, fundamentalmente, donde se puede ver mejor. Y esto determina la necesidad de mantener alta la cuota de ganancia. Y para que esto ocurra, se debe invertir capitales en máquinas y tecnología. Y la empresa capitalista viene empujando a buscar en el exterior mercados todavía libres de concurrencia. Es decir, la tendencia a invertir capital en los países subdesarrollados, influyendo en la economía y en la política social. En este tipo de imperialismo, o mejor dicho, este imperialismo que es un tipo de colonialismo, surge una concurrencia interimperialista entre los mismos países coloniales. También, fundamentalmente, en la repartición de las zonas de influencia. Según esta concepción, con la que yo estoy dando lectura al fenómeno que estamos estudiando, el imperialismo es consecuencia de la evolución de las características fundamentales del capitalismo, como extremo intento de buscar salidas comerciales a la producción excesivamente superabundante en el que se da en el mercado interno nacional. Y para mantener esta ganancia es necesario una fase histórica necesaria del capitalismo. Hablando de Lenin, ¿se acuerdan? Además de las características del imperialismo, van unidas a las características del capitalismo en el periodo de ocaso, y para esa época él avisoraba más la posibilidad de un cambio en las relaciones sociales.
Repito esto, sintetizando y explicando lo que acabo de leer. Bajo la dimensión política, el imperialismo se configura desde un punto de vista de la política interna como reaccionario y fascista, y desde el punto de vista exterior como agresión y guerra a los pueblos menos desarrollados. ¿Qué sucede? El capitalismo como objeto de estudio histórico, colectivo, necesita reproducirse. Nos pasa como nosotros, si no hay la reproducción, ¿qué sucede? La muerte. O sea, el cambio, la transformación, como se han dado cambios en diferentes periodos históricos. El capitalismo tiene que reproducirse. ¿Cómo se reproduce el capitalismo para que exista el capitalismo como forma de organización social? Necesita acumular capital. Si no existe acumulación de capital y no existe crecimiento de capital, el capitalismo deja de existir y se entraría en una nueva forma. Es como dejaron de existir otros periodos históricos, otra forma de organización social, otra forma de producción que dice, bueno, un momentico. Nosotros vivimos una etapa esclavista, creemos que eso es para toda la vida, eso no va a cambiar. Y llega un momento que, claro, tiene una ruptura, o así podemos, el modo asiático de producción, la sociedad es reclasista, y podemos verla, que el mundo va mutando, va cambiando, ¿no? Entonces, el capitalismo, el primer capitalismo tiene una fórmula, dinero, mercancía, dinero. Hacen la primera acumulación ordinaria, montan, producen mercancía, esa mercancía traen otra vez dinero y ahí va creciendo en ese proceso. Repito, la tesis es que si el capitalismo es el que se muere. Entonces, agarramos todo el proceso histórico del capitalismo y en un momento determinado, por la industrialización y toda una serie de fenómenos, hay una subproducción. Entonces, no pueden venderla. Por ejemplo, si se produce en la manufactura, en los textiles, 1 millón de ropa de vestir y ya todo el mundo tiene ropa de vestir, o la gran mayoría no la tiene o no la puede comprar, en fin, no sé de cuestiones, lo que tiene es que buscar mercado, salir hacia afuera. Y sobre todo, porque se da también una lucha intercapitalista, y son las contradicciones internas del capital. O sea, entonces, viene lo que se llama la expansión. La expansión que le permite, repito, mayor crecimiento. Hay una ley que explica esto, que esto mostré de Carlos Marx en El Capital, que es la ley del crecimiento. Porque es bien importante entender ahorita cómo está creciendo el capital en este momento. Entender el proceso de crecimiento. Y tiene la base, como lo vamos a ver, el proceso actual de crecimiento, lo podemos ver aquí en esta fase de los trons, de los monopolios y ese primer imperialismo que se desarrolla, ¿no? Es decir, tuvieron que salir para afuera, pero entonces para salir para afuera, pero solamente a buscar mercado. Buscan fundamentalmente dos cosas, que es lo que les permite el crecimiento: mano de obra barata y materia prima. ¿Ah? Estamos hablando antes, porque es un proceso. Ahorita con la globalización toma otra característica que la podemos ver, ¿no? La podemos ver, pero estamos hablando de un periodo histórico. Pero todo eso te lleva a desarrollar la Inglaterra de los mares, la colonización africana, la colonización del Asia. Pues el caso nuestro, muy simple, vamos a decirlo, el caso de América Latina y Venezuela, es que existía un capitalismo comercial, fundamentalmente, ¿no? España no era industrial. Pero que usted hace un análisis de las leyes borbónicas y entienden por qué fue lo que pasó aquí. La ley borbónica es la prohibición de los países, de nuestros países hoy, de América Latina, es colonias españolas que nos prohibían vender nuestros productos primas a otras colonias, a otros países. No podíamos negociar con Inglaterra, no podíamos negociar con más nadie, sino todo para la península, todo para España, imagínate.
Entonces, imagínense, por eso que la revolución de independencia nuestra nace fundamentalmente con los mantuanos, los dueños de la tierra, los cacaoteros, ¿ve? Fundamentalmente los cafetaleros, en una economía industrial. Entonces, pues, la historia bellísima de los piratas del Caribe significa cómo trampearle a los españoles la venta de las mercancías. Y toda esa historia, ¿no? Por eso es que aprovecharon la invasión de Francia e Inglaterra para ver pero eran godos. Era la godarria la que comenzó la revolución venezolana. Después Bolívar le da un vuelco cuando se da cuenta que es lo que está haciendo la actual revolución de 1914, que eran luchas sociales. Nosotros en un momento determinado teníamos la guerra social y la guerra de liberación nacional, que para mí la tenemos actualmente en Venezuela. Es una guerra de liberación nacional. Y explico por qué es una guerra de liberación. Con su característica, pero las contradicciones están ahí. Se pueden ver, se pueden ver. Pero bueno, vámonos al caso de esto. El problema del capital como forma monetaria en ese momento que tenía que crecer, porque si no crece, muere. Entonces viene el expansionismo. Viene todo el expansionismo y es lo que se conoce con el nombre del imperialismo. Viene la forma de colonización. Entonces, esto se caracteriza por el dominio de la ley monopolista de los grandes emprendedores y entramos, como le decía, en el periodo imperialista dentro de la historia del capital, que ha estado precedida y es la consecuencia de una serie de crisis económicas internacionales. La más grave en las últimas décadas, como ustedes saben, de 1800. La salida fue la formación del capital financiero en compenetración entre el capital bancario y el capital industrial y la supremación de la libre concurrencia y del dejar hacer. Bien, aquí nace una nueva estructura y unas nuevas instituciones, no existían, que son los carteles, los TROS, que son momentos fundamentales anteriores a la formación de los monopolios, ¿no? Y esto es el resultado de un acuerdo entre los industriales de entera categoría de producción para regular la misma producción, los precios y la ganancia contra el liberismo económico. Hay dos posturas como existen hoy, vamos a decirlo, la podemos ver cómo se manifiesta hoy, esas contradicciones en el campo de los modelos y de la teoría económica, del capital, de la manera del capital, de las interpretaciones del capital. Bien, entonces los carteles nacen como consecuencia de los persistentes desequilibrios entre cantidad de mercancías producidas y capacidades de absorción del mercado. Bien, de manera bien, bueno, lo dejo para el final para explicarlo, otra manera de explicar lo que acabo de señalar con algunos ejemplos. Pero lo que sí podemos ver que Lenin delinea las principales características del imperialismo. Estamos estudiando el imperialismo porque el fascismo es una manifestación del imperialismo, la tesis. Podemos encontrar el origen del fascismo de esta forma de organización política, está muy articulada con esta forma de desarrollo del capital. Aquí la característica es la concentración de la producción y del capital, la formación de una oligarquía financiera sobre la base del capital financiero, la importancia que ha tenido la exportación del capital respecto a la exportación de mercancías, el nacimiento de asociaciones monopolistas internacionales, la repartición de las tierras, es decir, los territorios entre las grandes potencias. Con respecto a otro imperialismo, yo le decía, porque cualquiera me decía, pero esa característica no la tiene el imperio romano o otro imperio, ¿no? El imperio astrabúlgaro, o en fin, o el otomano, en fin, ¿no? Aquí la diferencia para que este imperialismo moderno, la característica que existe concurrencia entre distintos imperialismos y la preeminencia del imperialismo financiero. Pequeño paréntesis, yo creo que estamos en este momento de la historia del globo, una concurrencia entre distintos imperialismos. Es decir,
estamos en un conflicto interimperialista. Podemos, no sé, es una idea como para analizarla, para pensarla, que es muy importante, porque nosotros de la venezolanidad de Venezuela tenemos que pensar que se hace frente a toda esa realidad, ¿no? Y qué decisiones se toman entre ese diagnóstico y esa teoría y la práctica, ¿no? La práctica o los movimientos tácticos, la planificación de movimientos tácticos ya dentro de una direccionalidad que tiene el Estado venezolano. Bien, bueno, esto es rápidamente. Le decía que el objetivo del capital son los procesos de acumulación. La característica fundamental. No es el hombre, no es acumular. Porque si no acumula, entra en crisis. Y una acumulación que se distribuye fundamentalmente entre lo que yo llamo la superclase. La superclase en este momento, que está en manos fundamentalmente internacionales y multinacionales y que utilizan los estados continentes para ese proceso de acumulación, que es muy fuerte en este momento también. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien estudia esto, está viendo el problema del expansionismo y dice, bueno, un momentico, se tienen que expandir, o sea, hay condiciones objetivas de la expansión, eso no es que es bueno ni malo, vamos a decirlo. Cero juicio de valor, bueno, son condiciones que llevan a esa expansión, para que se den los procesos de acumulación de capital, sino el modelo de organización interestatal o de organización de las relaciones sociales dentro de los países, guiados y orientados por el modelo capitalista, quiebra. Entonces, estos procesos de acumulación de capital, objetivo, acumular capital, desarrollo, desde el punto de vista capitalista, crecimiento económico, lo llevan a expandirse. Pero esa expansión no puede ser democrática, liberal, burguesa. Esa expansión, que es en África, la pueden estudiar. Fundamentalmente, la expansión en lo que era el Congo belga. Rey Leopoldo, no sé si era segundo o cuarto, ¿no? La caracterización de Leopoldo. Y así podemos ir viendo, ¿no? El continente sufrido, ¿no? Ahí vemos esa expansión. ¿Qué sucede? Eso le permite al capitalismo salir de la crisis, oxigenarse y seguir creciendo. Seguir creciendo. ¿Y qué está sucediendo ahorita? Ahorita está sucediendo el fenómeno. Los que les interesa el tema, léanse la obra de Piketty. Piketty es un economista francés, estadístico, que se ha puesto a estudiar en los diferentes registros del mundo cómo el gran capital se está comiendo el pequeño capital, o el mediano capital, el pequeño capital y el pequeño capital. Porque necesitan, va a llegar un momento, yo no sé cómo va a llegar, cuando el capitalismo chino no pueda subir más, o el capitalismo ruso no pueda subir más, o el capitalismo norteamericano no pueda subir más, o el capitalismo no pueda, ¿qué va a pasar ahí? Porque es comiéndose ese desarrollo que a nosotros, vamos a decir, lo que estábamos por aquí, veíamos la farmacia de esquina y la librería de aquí, aquella cosa, y ahorita uno, o en el mundo, no va a las FNAC, es un monopolio, los pequeños libreros donde acaban, las farmacias vemos los grandes cosas acaban, ese proceso, pero es un proceso de crecimiento y acumulación de capital, que es necesario para el capital para poder subir. Bien, entonces, le señalaba esto porque ahí quisiéramos, o sea, entre todo, pensar, ¿no? Hacer una analogía, bueno, yo no voy, pero ustedes lo conocen más que uno, con el control de vastas regiones por parte del Reino Unido, Egipto, Sudán, Sudáfrica, Kenia, Uganda, Nigeria, Rhodesia, Francia, ¿no? Y eso no llegaron de forma pacífica, ¿no?
Senegal, Mali, Costa de Marfil, Chad, Alemania. Pero vean bien, ¿por qué Italia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Porque el capitalismo italiano se crisis, pero Italia no tenía casi territorio africano en ese momento. Entonces, la expansión de Italia es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese momento los países con menos territorio eran Alemania e Italia, donde se desarrolló el socialnacionalismo y se desarrolla. Posteriormente viene esa. Por eso es que los que están estudiando aquí, bueno, tienen, vamos a decir, un campo de estudio y de reflexión, oye, muy importante, ¿no? Muy importante para estudiar la historia de la humanidad y los desarrollos históricos, los momentos históricos, la forma histórica, la forma de concreción del dominio, la forma de, en fin. Y a nosotros nos interesa ahorita en Venezuela que vivimos una gran contradicción. Rápidamente yo lo que voy a formular un problema, no lo voy a ver, alguna hipótesis o alguna conjetura del momento histórico. ¿Por qué? Porque esto no es un problema de enciclopedismo, un problema de cultura general ni nada de eso. ¿No? Nosotros tenemos al frente una realidad en la que vivimos, estamos inmersos, nos rodea y es necesario, no para todo el mundo, algunos los más interesados, comprenderla, explicarla y comprenderla para poderla explicar o para poderla describir. Repito, esto no es necesario para vivir. No es necesario para vivir. Yo no conozco cómo funciona el aparato respiratorio y vivo. ¿No? Y vivo, ¿no? Pero a ver, para algunos de nosotros, y después me imagino que todos ustedes, vamos a decirlo, estar en estos espacios de reflexión, es que el conocimiento es un valor. No quiere conocer. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad histórica, como Venezuela, entender qué es lo que está pasando. Pero, como vamos a decir, hay una ideología en el campo de la ciencia que hablamos del objetivismo y en fin, y a veces no nos damos cuenta de qué lugar estamos hablando. Estas cosas que yo he dicho aquí, las dije desde un paradigma, pero también las digo de la venezolanidad, de lo que está desde mi país. O sea, una lectura de América Latina. Pudiéramos agarrar también algunos pensadores de América Latina y de compromiso. ¿Qué sucede en Venezuela? ¿Cómo se está desarrollando la historicidad? ¿Cuáles son las fuerzas en pugna? ¿Qué podemos observar? Lo que existe. Podemos observar, repito, en el ámbito político, vamos a decirlo en un primer momento, que nosotros podemos ver, hay una forma de organización del capital, del capital, que viene de la Cuarta República, que se trató de una transición de un modelo liberal burgués a un modelo neoliberal. Quienes pueden confirmar esto, les recomiendo que se lean dos planes. El Gran Viraje, de Carlos Pérez, esa mutación a través de la COPRE, y el segundo, el plan Pekov Caldera, también lo pueden ver, la agenda de Venezuela. Bien, estoy hablando de documentos, acontecimientos se dan, los acontecimientos algunos lo vivieron, otros no lo vivieron. Vemos que hay un proceso de transformación y el proceso de transformación es del modelo liberal al modelo, vamos a llamar, perdón, del modelo liberal burgués, el modelo keynesiano. Nuestra economía está estructurada con un modelo económico capitalista. ¿Qué pasa? En el mundo los procesos de acumulación entran en crisis y tienen que pasar a otro modelo, que es el modelo neoliberal, que se llega a producir, como ustedes saben, fundamentalmente en Chicago, donde muchos de nuestros latinoamericanos se fueron allá a formar. Bien,
En ese proceso no se da. No hay fascismo, no hay dictadura, tampoco, sí, vamos a verlo en una democracia autoritaria. En un momento determinado viene la subversión del pueblo pobre urbano, lo que conocemos el nombre del Caracas. ¿Por qué? Porque los procesos de acumulación de capital se estaban dando hacia el norte. Por a ver el modelo, con un gran problema que es el que trata de estructurar el comandante Chávez, que somos productores de materia prima y consumidores de manufactura del exterior. Sí, que lo que nos entra en dólares, pum, salen completamente para afuera. Y el poquito se lo rumbean las élites. Lo cogen. Se crea esa crisis. Esa crisis se viene completamente desarrollando, viene mutando, viene transformando. Se han dado conflictos muy fuertes en todos los ámbitos políticos, perdón, en todos los ámbitos. Hay movimientos tácticos de diferentes formas de lucha, la podemos ver, y diferentes alianzas. En este momento, vamos a decir, se ha hecho un esfuerzo por un proceso de transición, de construcción de nuevas relaciones sociales. Hay un modelo, hay una propuesta tratando de diagnosticar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque la acción viene determinada por las condiciones reales, uno hace lo que le da la gana, pero en conflicto, en tira y en coge. Ese proceso se está moviendo. Ese proceso no solamente es nacional, están presentes la alianza, los Estados Unidos, tienen la película muy clara, que quieren con Venezuela, necesitan de nuestro petróleo, necesitan nuestra materia prima, menos en Venezuela, más hacia Centroamérica, necesitan mano de obra barata, los problemas, y necesitan mercado. Estados Unidos, porque es el que hemos llevado fundamentalmente la historia y la relación. Ahí hay una alianza de clase. Ellos tienen sus partidos políticos aquí, lo que ellos llaman sus futuros administradores, lo que le van a administrar, lo que le van a permitir, que lo financian. No lo está inventando uno, le dan, lo tienen financiado. En la historia de Venezuela estas contradicciones se vienen dando en todos los niveles. Se pueden analizar empíricamente y fácticamente los movimientos tácticos como la toma de la subjetividad. 2, la captura del Estado. 3, el golpe electoral. Eso se viene dando, esos son hechos. Eso no para lograr su objetivo. Los objetivos ya lo señalé, los objetivos están tipificados en el consenso de Washington. Es el documento, estoy hablando de un documento del 95. Los gringos dicen qué es lo que quieren, ellos no andan escondiendo sus cosas. Pero necesita un grupo de venezolanos para la guerra. ¿Qué sucede? Que un grupo de venezolanos entienden de cómo podemos desarrollarnos, que si seguimos así, con ese modelo no nos podemos desarrollar. No se puede. Y hay toda una serie de propuestas y de proyectos para el desarrollo. Pero ese modelo tampoco se construye de manera lineal, como una autopista. Hemos visto todos los obstáculos que se han hecho para que Venezuela siga cumpliendo su papel de vendedor de materias primas en el mercado internacional, o lo que se conoce con el nombre de División Internacional del Trabajo. Compradores de mercancía hechas en otro lado, no hay desarrollo en acá, y vendedor de materia prima. Eso es lo que ha producido tanta miseria en un país tan rico como este. Esa miseria que vemos por la calle, que vemos en los cerros de Caracas, no tiene ninguna razón de ser. Esa gran desigualdad social, esa exclusión social es lo que lleva
a construir a los golpes un modelo inclusivo. Se logra, pues, coño, se va. Bien, entonces, frente a ese modelo de acá, del capital parlamentario, democrático, democracia indirecta, todo lo que tú quieres, se va transitando y se propone otro modelo. Modelo que es la construcción de la nueva forma de Estado. Todos ustedes están enterados que dentro de los próximos días, y ya se viene trabajando a fondo, lo pueden ver, que es el Congreso Nacional de la Construcción del Bloque Histórico. Se viene construyendo de la base, más de 2.000 comunidades, circuitos comunales, participando, elaborando su propuesta, menos el Estado, la forma de Estado comunal, que es menos, pero el Congreso, ese proceso. Bueno, ese es otro modelo. Frente al modelo capitalista, liberal, burgués, existe. Pero el capital, vamos a decir, o los representantes del capital, se dan que no pueden gobernar. No van a poder gobernar por un Estado liberal. La única manera de gobernar es con un Estado fascista. Es decir, ¿por qué? Porque como se pierde espacio, en el caso de Venezuela, ¿cómo reconquistan el espacio? Vean que no es un problema, y en este caso es un problema no de interpretación ideológica, sino de interpretación de condiciones materiales de vida, condiciones materiales de existencia del planeta y nacional. Porque nosotros en este mundo, como decían, globalizado, la globalización dentro de la estrategia neoliberal, está en una etapa que es la etapa postdemocrática. No sé si ustedes se han dado cuenta que las grandes decisiones ya no las toman los parlamentos. En Europa no es el Parlamento Europeo, es el Banco Europeo. Y así en cada país las decisiones están en manos de los tecnócratas de las grandes transnacionales. El Parlamento saluda la bandera, pueden verlo. O sea, muere la democracia, se entra en una etapa postdemocrática y esa etapa postdemocrática es una etapa fascista a nivel de... Por eso es que vemos el desarrollo de grandes organizaciones en Italia, que la Pelosi puede hacer lo que le permite hacer, ¿no? Entonces ya podemos ver el desarrollo en América Latina, el golpe de Estado puesto en marcha en estos días en Colombia, ¿cierto? ¿Qué sucede en Argentina? ¿Cómo se ese movimiento ir y venir contradictorio y dialéctico en Brasil? Lula. Entonces vean, esa realidad hay que estudiarla, hay que reflexionarla, hay que convertirla en objeto de estudio, hay que problematizarla, hay que pensarla, y sobre todo lo que tienen puesto de decisión para la formulación de política y selección de finalidades. Aunque la propuesta en este momento de una construcción que no se ve, pero que va lentamente, vamos a decirlo, es una democracia frente a la etapa esta postdemocrática que se está dando en el mundo. Venezuela viene proponiendo una mayor participación, un mayor protagonismo. Repito, esto no son autopistas. Y nosotros que nos formamos con los valores y las ideas de la hegemonía. Usted está aquí. Y entonces se vive ese momento, esas contradicciones. Entonces, ¿qué predicciones se pueden tener? Se pueden tener las predicciones, ¿cómo son los cambios históricos?